Muy buenos días, mis queridos alumnos. Bienvenidos a este método. Estamos haciendo un experimento. Esperemos que funcione. Espero los comentarios y si les gusta de esta forma, pues de hoy en adelante trataremos de aplicar esta metodología. Y si no, pues seguimos con los audios que venimos haciendo hasta el día de hoy. Hoy nos corresponde hablar sobre el tema número 5 que trata de los principios procesales tanto en materia civil como en materia penal. Aunado a ello, tenemos que hablar también de lo que llamamos los principios constitucionales. Por eso les dije al inicio del semestre que deberían ustedes tener muy en cuenta todos los principios y garantías procesales y constitucionales que son la herramienta fundamental para un buen abogado. Para un buen abogado. Si aquel abogado que no sepa dominar los principios constitucionales y los principios y garantías procesales, no podría llamarse abogado, ¿ok? No puede llamarse abogado. Ok, entonces hoy vamos a ver los principios. Principios procesales en materia civil y principios procesales en materia penal, aunado a ello a los principios constitucionales. De igual forma, aquellos principios que le son comunes a ambos procesos, aquellos principios que se distancian, que son totalmente diferentes del principio procesal civil al principio procesal penal, pero que al final son principios y que el abogado y el juez y quien conozca o quiera o pretenda conocer del derecho debe conocerlo, porque si no lo conocen estamos igual, ¿ok? Entonces en el día de hoy vamos a ver, como les dije, los principios del proceso civil y del proceso penal. Dicho esto, entonces vamos a ver cuál es el concepto que podemos entender nosotros como principios para ahondar en la materia como tal. Los principios procesales, ¿qué son los principios procesales? Son aquellos criterios, aquellas directrices y aquellas reglas de orientación que rigen tanto las diversas situaciones que pueden surgir en un proceso o en un juicio, como las actuaciones de las partes que intervienen dentro del proceso, al igual que los magistrados. Cuando yo hablo de los magistrados es porque hablo de todas las etapas del proceso, de todos aquellos que intervienen dentro del proceso, inclusive lo que llamamos nosotros los jueces de primera instancia, que son unipersonales, o los jueces de segunda instancia, que son colegiados, como es la Corte de Apelaciones, como son los jueces en materia civil asociados y como son los integrantes de los magistrados de las diferentes salas del más alto tribunal de la República, como es el Tribunal Supremo de Justicia. Dicho esto, decimos entonces que los principios procesales se conciben como las orientaciones generales que indican las pautas de cómo han de desarrollarse las instituciones del proceso, señalando al legislador la forma de estructuración y facilitando el estudio comparativo en los diferentes sistemas en el presente como en el pasado, constituyendo a la vez una clara guía de la interpretación. Dicho en otras palabras, son las directrices que el legislador le ha dado al juez, a quien tiene la responsabilidad de representar al Estado y administrar la justicia, con los principios que se establecen. Aquellos principios y aquella legalidad que le dan el Estado o que inviste a una persona para que en su nombre administre la justicia como debe ser, que solo se deba a la Constitución, a la ley y aquello que llamamos conciencia, aquellos que la tenemos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya entienden ustedes cuál es el concepto que podemos definir el proceso como tal. Vamos a entrar a conocer
los principios en el proceso civil. Primero, principio de contradicción. Contradicción. Artículo 397 del CPC. ¿Qué es CPC? No me vayan a preguntar qué vaina es esa, porque creo que ustedes ya lo vieron. Código Orgánico Procesal Civil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el principio de contradicción? Para que se trabe la litis, tiene que existir una contradicción. Si yo le digo, usted me debe tanto, y usted me dice sí, yo no puedo llevarlo a un juicio. ¿Qué le llego y qué le digo al juez? Señor juez, Pedro Pérez me debe tanto, le estoy cobrando y me dice que sí, pero que no tiene real en estos momentos para pagarme. El juez le va a decir, bueno, ¿y qué quiere que haga yo? ¿Ah? Entonces, tiene que haber contradicción. Usted me debe, no le debo. Claro que sí me debe, no me debo. Allí hay una contradicción y allí surge la litis, se traba la litis. Y es de allí donde surge entonces, de acuerdo a las circunstancias y a los parámetros establecidos en la ley y las directrices que acabamos de decir de los principios del proceso para que se inicie un juicio en cobro de bolívares, en acusación, en materia penal, etcétera, etcétera. Y quiero decirles algo. Fíjate que decimos los principios en materia civil y principios en materia penal. Esto ratifica lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades, que solo hay dos ramas del derecho, el derecho civil y el derecho penal. Aquellos que son tan osados a decir, no, y el derecho civil marítimo y el derecho, todos son o derecho civil o derecho penal. Ese es el procedimiento ordinario. Que de allí surjan ramificaciones y que emanen unas especialidades es otra cosa. Pero ninguna universidad del mundo gradúa otra persona que no sea abogado. Abogado. Y el abogado está en condiciones de ejercer cualquier materia que esté dentro o que emane dentro de las dos ramas del derecho, como es la materia civil o como es la materia penal. Más adelante veremos las diferentes especializaciones. Por eso que se llama materia ordinaria o materia especial. Jurisdicción ordinaria, jurisdicción contenciosa o jurisdicción graciosa. ¿Ok? Eso lo veremos más adelante. Ok, entonces allí está la contradicción. Artículo 397 del CPC. Principio de celeridad procesal. Ese es el deber ser. Principio de celeridad procesal. Yo les he dicho a ustedes en reiteradas oportunidades, si han visto mis redes, yo soy aquello que pregona que justicia tardía no es justicia, sino por el contrario, es una verdadera injusticia. Si yo vengo a cobrar y a demandar a una persona por cobro de bolívares, 10 millones de bolívares, y voy a durar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años para cobrar, cuando cobre, da pena. Si hubiese tiempo, me gustaría dar ejemplos, pero recuerda que por este medio es como la televisión, sumamente corto, es inclemente el tiempo, de tal manera que tienen que ustedes ahondar dentro de lo que yo estoy diciendo. No se conformen única y exclusivamente con lo que dice el profesor, ¿ok? ¿Recuerdan la interpretación de la ley? No se conforma con solamente lo que diga el legislador. Susúmase dentro de él a él cuál fue el espíritu, la intención que quiso decir o expresar el legislador al momento de aplicar o de establecer esa norma. ¿Ok? Entonces tenemos también el principio de celeridad, artículo 10 del Código de Procedimiento Civil. Principio inquisitivo en materia civil. En materia penal ya se darán cuenta que no hay principio inquisitivo. Bueno, es el deber ser. Hoy en día sí. Porque hoy ahorita, por quítame esta pajita, te meten preso y no sabemos por qué. O te desaparecen. Y eso lo saben ustedes. ¿Ok? El principio inquisitivo está contenido en el artículo 11 del CPC. Luego, principio dispositivo. Principio dispositivo. ¿Recuerdan en audios anteriores? Una persona solicita ante el órgano jurisdiccional un pedimento
en un escrito formal que conste de 3 partes, una parte narrativa, lo que siempre he dicho yo, écheme el cuento. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Y qué es lo que usted pretende? Echar el cuento. Luego viene una parte emotiva, en la que se sustenta el pedimento que estoy haciendo. ¿Cuál es la violación de qué ley o cuál fue la ley que fue transgredida? Y al final, un petitorio. Pidan, usted no sabe si están por darle. Si nosotros no pedimos, no nos van a dar un carajo. Yo pido, a lo mejor me dan, pero si no pido, no me van a dar en absolutamente nada. Y ningún juez puede imaginarse qué carrizo es lo que está pretendiendo pedir o qué es lo que quiere la persona que ha concurrido ante su competente autoridad. Entonces, pero aquí es principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Es la respuesta que da el juez una vez que echa el cuento de ambas partes, que hace la motivación jurídica de hecho y de derecho, qué es lo que toma, qué es lo que desecha, por qué lo tomó y por qué lo desechó. Y es allí entonces cuando va a dar un dispositivo que dice, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que me confiere la ley, dicto los siguientes pronunciamientos. Ese es el dispositivo. Entonces, eso está en el artículo 11, 12 y 254 del CPC. Principio de la veracidad. Se llama veracidad, ¿por qué? Porque dice que no sea contraria a derecho. ¿Ok? Contraria a derecho. Artículo 12 del CPC. Principio de congruencia. ¿Qué es principio de congruencia? Es que guarde relación de lo que estoy pidiendo al inicio del proceso, que se pidió o que se demostró en el acervo probatorio en el momento de dar las pruebas, que se planteó en el informe, para que entonces el juez guarde relación con todo el procedimiento y pueda tomar una decisión, lo que llamamos nosotros ajustada a derecho. Esa es la congruencia y eso está también en el artículo 12 del CPC. Principio de legalidad. Todos conocen. Nula pena sin el eje. Nulo juicio sin inicio. No puede haber una decisión si no hay juicio. Igualdad de las partes. Recuerdan que les dije y les señalé al inicio, tienen que tomar ustedes muy en cuenta lo que llamamos nosotros los principios procesales y constitucionales. Entre eso está la igualdad. Principio de la equidad. Equidad, reciprocidad. Principio, ese es el artículo 13. Principio del juez director del proceso. El juez es el papá de los helados. El juez es el dueño de la fiesta. El juez es el que decide. El juez está allí para administrar justicia como Dios manda. Y si en el supuesto caso que hubiera laguna que no pudiese hacerlo, entonces recuerden aquellos principios generales del derecho. Creo que lo vieron ustedes, no sé, que lo vieron en derecho romano, en el Romano 1 y Romano 2. Ok, eso está en el artículo 14 del CPC. Principio de igualdad procesal. Todos somos iguales ante la ley. Y del derecho a la defensa, artículo 15. Lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para la pava. No me importa cuál es el estatus social. La ley no tiene distingo, raza, color y sexo. Eso lo dice el artículo 21 de la Constitución. Principio de interés jurídico actual. Yo voy a pedir porque tengo como demostrar que tengo interés en ello. O voy a defender a una persona porque tengo un poder, un mandato para que esto lo haga. ¿Ok? Esto está en el artículo 16, principio de lealtad. Principio de lealtad. Probidad procesal, artículo 17 del CPC. Principio de autoridad. Artículo 21 del Código Orgánico, del Código de Procedimiento Civil. Principio de libre arbitrio. El juez debe tomar consideración todo lo alegado y probado y lógicamente que allí él
debe tomar la decisión de acuerdo a lo que establece la Constitución, la ley y nuestra conciencia, tomando en cuenta la igualdad de las partes dentro y durante el proceso. Esto está tipificado en el artículo 23. Luego tenemos el principio de escritura. Recuerdan ustedes que el Código Orgánico Procesal Civil es escrito. Todavía no hemos tenido la oportunidad de vivir la oralidad. Sin embargo, yo soy uno de los correlatores del código que duerme el sueño eterno en la Asamblea Nacional, pero por mezquindades de ambas partes que no se han puesto de acuerdo, no estamos con esa deuda con el justiciable. Entonces, por eso es por escrito y no como establece el Código de Procedimiento Penal, que es oral y público. Ok, esto está establecido entonces en lo que llamamos nosotros el artículo 25. Luego tenemos principio de citación única. Una vez que usted cita a la persona, ya está derecho y ya no necesita más citación, a menos que las decisiones del juez salgan fuera de ley, y entonces empieza a correr una vez que se le notifica a la última parte. ¿Ok? Eso está en el principio del artículo 26. Luego tenemos principio de la preclusión de los lapsos. Los lapsos son inviolables. Quiero recordarle a la ciudadana delegada, cuando abogó por sus compañeros para que les diera, casi que me pidió un mes para que le diera plazo para la presentación de ellos. No. Usted tiene 3 días, son 3 días. Tiene 5 días, son 5 días. Tiene 10 días, son 10 días. Los lapsos son de obligatorio cumplimiento de manera constitucional y procesal y no puede ser relajado por las partes. Eso está establecido en el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Civil. Y tenemos lo que siempre les he dicho, el principio de iura novi curia. ¿Quién es el papá de los helados? El juez. ¿Quién es el dueño de la fiesta? El juez. ¿Quién es el único que decide y tiene la competencia en representación del Estado? El juez. Así de sencillo. ¿Ok? No quiero piedras en mi camino, entonces, por favor. ¿Ok? Entonces, cuando decimos nosotros con este principio, es que el juez es el que conoce el derecho, es el que califica jurídicamente la acción del demandante y la excepción del demandado. Punto 2. Principio del proceso penal. Artículo 1 al artículo 23 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Así es que debemos aprendernos los 518 artículos que contempla la norma y los 945 que tiene el Código de Procedimiento Civil. Eso es mantequilla. Yo me lo aprendí de medianoche a gallos, como dice por allí. Eso fue rapidísimo. Me acosté sin saberlos y amanecí sabiéndome todos los principios. Así es que no hay problema. Y se aprenden los 350 artículos de la Constitución y van bien. Ahí sí pueden decir, soy abogado. Por ejemplo, civilista o abogado penalista. Y no abogado que da pena porque no sabe nada. ¿Ok? Principios entonces del proceso penal. Tenemos el principio o garantía del juicio previo y el debido proceso. Artículo 1. Pero si ustedes recuerdan, si ya llegaron al artículo 49, numeral primero, en el encabezamiento dice el debido proceso, el juicio previo, para todos los procesos civil, penal y administrativos. ¿Ok? Entonces, artículo 1, en concatenación con el artículo 49 de nuestra Constitución de la República. Principio de la participación ciudadana. Artículo 3. Pero aquí falta uno. El principio de la jurisdicción. Todos los jueces son jueces dentro del territorio nacional
pero no todos los jueces tienen la jurisdicción y la competencia en otro lugar que no sea en el cual está su territorio, donde se comete el hecho y donde usted está ejerciendo ese cargo para el cual fue nombrado. ¿Ok? El artículo 3, la participación ciudadana. Aquí hay un grave error, es un jonrón que nos metieron por debajo de la mesa con el contenido del artículo 6 de nuestra Constitución de la República. Y eso no es así. Participación ciudadana, estamos hablando cuando hablamos nosotros de los juicios con jurado o los juicios con escabino. Luego tenemos la participación ciudadana, que dijimos que estaba en el tema 3, pero que está subsumido en el artículo 6 de nuestra Constitución. Luego tenemos el artículo 5 y 6 de la Constitución, que es el principio de la garantía del juez. El juez debe decidir y el juez es el único que tiene la competencia y está calificado para calificar lo pedido y lo dado o lo negado. ¿Ok? Luego tenemos el principio del juez natural, que es el artículo 7, que establece que el juez natural, todos debemos conocer quién va a ser quien nos juzgue y tenemos que conocerlo antes de iniciarse el proceso, porque no pueden haber aquello que llamamos nosotros tribunales ad hoc. ¿Ok? Luego tenemos el artículo 8, presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta tanto no se demuestre lo contrario a través de un juicio y una sentencia definitivamente firme, condenatoria. Luego tenemos el artículo, principio de favorabilidad. Principio de favorabilidad, hablamos del artículo 24 de nuestra Constitución de la República. Tenemos el artículo 9, que hablamos nosotros de libertad, libertad, libertad. La excepción es la privativa de ella. Y para que se dicte la privativa de libertad, tiene que cumplirse 3 principios. 1, que existan suficientes elementos de convicción para presumir que esta persona fue la que cometió el hecho o por lo menos participó. 2, que haya suficientes elementos de convicción para presumir que él fue el que cometió el hecho. 3, por ese conocimiento y por esas presunciones puede haber peligro de fuga. Y por supuesto que el delito cometido o el delito a juzgar sea un delito que no esté plenamente prescrito y que merezca pena privativa de libertad. De lo contrario, tiene que ir en libertad y, por supuesto, si sale condenado, pues allí se le aplicará el encarcelamiento. Luego tenemos el 10, la dignidad humana. Por muy cruel que haya sido el hecho que cometió, esta persona debe ser considerada como persona jurídica, como persona sujeta de derecho y tiene que tener todos los privilegios. Que le apliquen todo el peso de la ley, eso es otra cosa. Pero debe ser tratado, porque el artículo de la Constitución o ningún artículo de la Constitución dice Luis Ortiz cometió el hecho más abominable y entonces ya no es ciudadano venezolano, ya no tiene derechos. No, no. Todos somos iguales ante la ley, ante Dios, sin distingo de raza, color, sexo, ni ideologías políticas. Eso sí, que se me aplique todo el peso de la ley, perfecto. Ahí no hay para dónde agarrar. ¿Ok? Luego tenemos el principio de la titularidad. Artículo 11. El juez debe oír al titular de la acción penal. ¿Quién es la acción penal? El Ministerio Público, que tiene mandato constitucional, tiene mandato procesal y tiene mandato orgánico. Mandato procesal está dentro del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, artículo 111 y artículo 262 y siguientes. El mandato constitucional, artículo 284 y siguientes de la Constitución.
y mandato orgánico, artículo 14 al 44 de la ley del Ministerio Público. Luego tenemos el artículo 12, derecho a la defensa. Derecho a la defensa. Luego tenemos el artículo 13, la finalidad del proceso. ¿Cuál es la finalidad del proceso? Pues averiguar en realidad quién cometió el hecho. Llegar al fondo del meollo de la investigación para poder aplicar la pena sustantiva establecida para ese delito que se cometió con la conducta exteriorizada de una persona, pero aplicándose el procedimiento establecido dentro de la norma adjetiva por cumplimiento y mandato de la señora Constitución, que por encima de ella, Dios y el sombrero de Bolívar, y ya saben ustedes que el sombrero de Bolívar no existe. Y recuerdan el contenido del artículo 7 de la Constitución, que dice supremacía constitucional. Por encima de mí, nadie. Por debajo de mí, todo. ¿Ok? Luego tenemos el artículo 14, oralidad. Oralidad. Oral y público. Me imagino que los exámenes deben ser orales. Así que váyanse preparando, mis queridos alumnos, porque no quiero piedras en mi camino, ¿ok? No quiero piedras en mi camino. Con relación, luego tenemos a la publicidad. Fíjate que aquello es escrito, este es público. Van notando ya la diferencia, ¿no? Publicidad, oralidad. Y aquí escritura, inquisitivo, ¿ok? Luego tenemos el artículo 16, la inmediación. La inmediación. El juez tiene que estar allí desde el inicio hasta el final para saber en realidad si hay o quedó convencido con el acervo probatorio y con todo lo que se llevó al proceso para tomar una decisión ajustada a la Constitución, a la ley y a la conciencia, establecido también en el artículo 22 por la máxima de experiencia, el conocimiento científico, y pare usted de contar que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el 17, artículo 17, concentración. Para tomar una decisión tenemos que estar concentrados para podernos tomar esa decisión. Luego, el artículo 18. Allí en el Código de Procedimiento Civil hablamos contradicción. ¿Lo recuerdan? Aquí también hay contradicción. ¿Fuiste tú? Yo no fui. Claro que sí fuiste tú, no fui. Entonces sale y surge la controversia y de inmediato se inicia el proceso penal venezolano. ¿Ok? Luego tenemos el artículo 19. Garantías del juez. El mantenimiento de la incolumidad de la Constitución de la República. El artículo 20. Doble persecución. No existe. Solo hay una salvedad que está contenida en el artículo 20, numeral 1 y 2, o A y B, como queramos llamarlo nosotros, pero eso solo está dado para el Ministerio Público cuando por error o por no comprobación de que una persona a lo mejor es menor de edad y la presentamos en un tribunal para adultos y se comprueba que es menor de edad, el juez no lo puede soltar. Lo único que dice es, ciudadano fiscal, toma tu peluche, aquí está el expediente y vaya a presentarlo por donde tiene que presentarlo y viceversa, ¿ok? No hay doble persecución. Nadie puede ser perseguido dos veces por un mismo hecho, ¿ok? Luego tenemos el artículo 21, cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Luego tenemos el artículo 22. El artículo 22 que hablamos nosotros, que las facultades que tiene el juez, la máxima experiencia, el conocimiento científico y todo lo relacionado para tomar una decisión acogiéndose a lo que establece la Constitución, la ley y la conciencia. El artículo 23, el principio que favorece a las víctimas. No solamente es víctima aquel que contempla
el artículo 23, sino también aquello que está establecido en el artículo 121 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, que no solamente es víctima el que sufre la embestida o transgresión de la ley, sino todos aquellos que están señalados dentro de ello. Ok, mis queridos alumnos, entonces, con esto creo que estamos muy claros. Vamos a terminar el video y continuamos otro para que no se nos haga tan largo. Nos vemos más tardecito.